Hola, bienvenidos a un episodio más de Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Y la verdad que hoy vamos a hablar como siempre buenos temas que le interesa a usted guatemalteco de a pie. Y tal vez usted ha escuchado el término daños y perjuicios. Hemos escuchado que te vamos a demandar por daños y perjuicios, pero realmente, ¿qué son los daños y perjuicios? ¿Quién puede reclamar daños y perjuicios? Hoy vamos a hablar de ese tema súper interesante, así que no se mueva y no se olvide de suscribirse, de darle clic a la campanita para que usted sea el primero al momento que nosotros subamos un video y compartir nuestro contenido y también seguir nuestras redes sociales. Recuérdense que nosotros hacemos contenido de valor, contenido que le va a servir a usted y de repente este tema hoy no le interesa, pero el siguiente sí. Hay que comentar para saber a quién podemos traer acá o qué temas tocar. Hoy tenemos un invitado especial y hoy nos acompaña el licenciado Ronald Lemus. Licenciado, es un gusto tenerte acá. Lick, buenas tardes, mucho gusto. La verdad, muy agradecido por la invitación. Me parece tu podcast muy interesante, la verdad. Se han hablado acerca de temas muy interesantes para la población guatemalteca y han estado personas muy capaces y que tienen mucho dominio de los temas de los que se hablan acá, por lo cual se les invita a que sigan el podcast, ¿verdad? Y que se enteren de estos temas muy importantes que se hablan acá. No, claro, licenciado. La verdad que siempre lo hemos dicho, a nosotros nos gusta tocar temas que realmente ayudan a la población guatemalteca. Y como hoy vamos a hablar de los daños y perjuicios, ¿podrías darnos una explicación sobre qué significa daños y perjuicios? ¿Qué abarca cuando nosotros hablamos daños y perjuicios? Sí, claro, con mucho gusto. La verdad es que son palabras que se escuchan comúnmente, ¿verdad? Daños y perjuicios, y a veces pues ni siquiera sabemos qué significa o si son lo mismo o no, ¿verdad? Entonces, básicamente, para hablar de manera no tan técnica, es responder por un mal causado, ¿verdad? Un daño se da cuando una persona tiene que resarcir a otra persona por haberla afectado. Ya sea en su patrimonio personalmente o en algún objeto, ¿verdad?, que sufra algún tipo de daño. ¿Y cuál es la diferencia entre daños y perjuicios? O sea, el daño y el perjuicio. Sí, son dos cosas distintas, ¿verdad? El daño como tal, ¿verdad?, es directamente sobre un objeto, puede ser, ¿verdad?, la persona. Por ejemplo, puede ser un vehículo cuando se da un accidente, ¿verdad? Ese es un daño, el desperfecto que sufra, ¿verdad?, el bumper o algún otro daño que reciba el vehículo. En este caso, ¿verdad?, por ejemplo, sería el vehículo. Y los perjuicios son aquellas ganancias o dinero lícito dejado de percibir que deriva de ese daño. Siguiendo el ejemplo, ¿verdad?, del vehículo, por ejemplo, si yo tengo un vehículo y lo utilizo para taxi o para alguna de estas aplicaciones de servicio de traslado de personas, ¿verdad?, Uber o InDrive, entonces el daño, pues obviamente es cuando se da el choque, lo que sufre el vehículo, pero resulta pues que ese vehículo yo lo utilizo para el taxi, ¿verdad? Entonces uno ya tiene como el estimado de cuánto genera por día, y entonces el vehículo va a pasar en el taller una semana. Y entonces se hace un cálculo de esa semana de lo que no se va a ganar por no utilizarlo para el taxi. Entonces esos serían los perjuicios, ¿verdad? Es lo que deviene del daño que se sufre. Sí, que al final vemos este tipo de acciones, este tipo de problemas en los accidentes pues, de tránsito, ¿verdad? Que al final pues de repente uno no tiene la culpa y lo chocan en la parte de atrás. Entonces, al final, la persona que fue chocada puede cobrar el daño que sería el vehículo y el perjuicio que, pues, por que le chocaron el vehículo, dejó de ir a trabajar o, como dice el licenciado acá, pues ya dejó de percibir porque se dedicaba a taxi. Pero tengo entendido también, licenciado, que hay diferentes tipos de daño. No, porque ahorita pusimos el ejemplo de vehículos, pero ¿qué tipos de daño serían los que existen? Sí, es correcto. Pueden haber daños materiales y morales.
Materiales pues son los que ya hablamos con el ejemplo del taxi, que puede ser un vehículo o cualquier tipo de objeto que pueda sufrir un daño. Y los morales son los que se dan directamente, que no son tangibles, ¿verdad? Pero los puede recibir una persona, ya sea, pueden ser pues la reputación o los sentimientos de las personas. En ese caso que hablas de sentimientos de las personas, ¿cómo aplicaría? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Pues ahorita básicamente creo que tal vez el ejemplo más común es el de la difamación por redes sociales, ¿verdad? Una persona puede sufrir daños en su reputación o sufrir algún tipo de daño psicológico o sentimental por algún tipo de publicación que se pueda dar en las redes sociales, que se pueda volver viral y pues obviamente no es algo tangible como tal, pero sí es un daño que sufre la persona. Que es un daño que se le ocasiona siempre a la persona, que como le decís, psicológico, ¿verdad? Que ahora está de moda en las redes sociales, ahí está chisme y realidad, que pues al final pues sí es un chisme, ¿verdad? Perjudican a familias, a pares de familia, ¿verdad? Incluso hasta hemos escuchado de divorcios. De Sí. divorcios, ¿por qué? Por ese chisme que se ocasionó. Y al final, pues ahí sí le está ocasionando un daño, pues, que a la familia, ¿verdad? De la persona, que también esa persona, si es afectada, me imagino que podría reclamar daños y perjuicios por decirlo así, al programa o a la persona que dirige esa cuenta de chismes, o no se puede dar de esa manera. Sí, exacto, sí, se podría hacer de esa manera, ¿verdad? Pues derivado de estas publicaciones, incluso pueden a veces hasta llegar a perder el trabajo y perder a su familia, exactamente por el ejemplo de algún divorcio. Entonces, sí, si se logra determinar quién es el responsable de haber realizado o haber levantado esos chismes, ¿verdad? Sí se podría demandar el tema de los daños. No, me imagino, es algo súper delicado. ¿Y cómo podemos nosotros comprobar los daños? ¿De qué manera? Porque me imagino que hay que demostrarlo, o sea, no solo decirlo, mire, a mí me ocasionaron un daño. O sea, Sí, justamente ese es un tema muy importante, ¿verdad? El tema de que hay que demostrar ese daño y creo que es la parte más difícil de ya cuando se va a un proceso de litigio civil, el demostrar, no solo es decir, mire, a mí me dañaron esto y aquello, sino que sí hay que demostrarlo como todo en el derecho, ¿verdad? Todo lo que uno afirma o dice, pues lo tiene que demostrar. Entonces, esto puede ser, obviamente, hay que conseguir pruebas, ya sea, pueden ser documentales, reportes, todo lo que tenga así, que se pueda hacer físico, también pueden hacer fotografías, videos, testigos incluso, ¿verdad? De alguien que haya presenciado los hechos, ¿verdad? Todas esas maneras de poder demostrar lo que uno está afirmando. ¿y cómo puede iniciar una reclamación una persona que quiere reclamar, dicho sea de paso, los daños y perjuicios? ¿De qué forma? Se inicia porque tenemos entendido que lo podemos hacer en la vía civil por aparte, ¿verdad? O sea, si se ocasionó un accidente, pues obviamente se va a dar un proceso con la aseguradora, probablemente ahí se cubra eso, ¿verdad? Pero si la persona en sí, pues dañada, quiere iniciar un juicio de daños y perjuicios, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que debe hacer? Sí, pues inicialmente, ¿verdad? Es el tema de lo que hablábamos, del recabar los documentos o las pruebas que sean necesarias para demostrarlo ya en un juicio, ¿verdad? Y pues obviamente previo a llegar a instancias ya judiciales, sí es bueno que se asesore con un abogado y que puedan llegar a algún tipo de conciliación antes de acudir a la vía judicial. Pues si en este caso no se logra conciliar, ¿verdad? Llegar a algún arreglo o un acuerdo, pues entonces ahí sí habría que acudir a un juzgado competente, dependiendo de cuál sea el monto por el cual se valore o se estime el daño que se causó. Y pues obviamente hay que tomar en cuenta también el hecho de que los juzgados tienen lo que llamamos la mora judicial, ¿verdad? La carga de trabajo, entonces ir a la instancia judicial, pues sí, obviamente hay que tener cierta paciencia porque ya va a llevar un cierto tiempo el proceso, ¿verdad?
pero sí, al final es un derecho que tienen todos los guatemaltecos de acudir a las vías, a la vía judicial para reclamar el daño o el perjuicio que se considere. Que esa mora judicial al final, pues es un problema en todas las ramas del derecho, ¿verdad? Que al final nosotros como abogados sufrimos, porque realmente pues el cliente nos contrata y el cliente quiere ver resultados. Y pues de repente nosotros como abogados hacemos el trabajo en tiempo, pero resulta que vamos al juzgado y ahí es donde nos atrancamos. Y creo que no solo pasa en el área civil, pasa en el área penal, laboral, en constitucional, o sea, en todas las ramas es afectado tanto el cliente como el abogado, ¿verdad? Sí, es cierto, es una realidad, ¿va? No es un mito que existe en los juzgados, de que hay demasiada carga de trabajo y entonces los procesos pues cuesta que avancen, ¿verdad? De la manera en que uno quisiera como profesional del derecho, ¿verdad? Para poder cumplir con su cliente, ¿verdad? Para que impulsar los procesos, ¿verdad? Y a pesar de que uno pues es constante, diligente y llega a los juzgados y todo, pues sí es bastante difícil que caminen los procesos, ¿verdad? Por el tema de la mora judicial. Es algo que lastimosamente pues afecta y a veces el cliente no lo ve y al menos en estos espacios por lo menos se le da el conocimiento, ¿verdad? De que no es que el abogado a veces no quiera, pues, sino que es o que no esté trabajando. Que no esté trabajando, sino que depende de la carga de trabajo del juzgado y la mora judicial que nosotros llamamos. Por eso usted que nos está viendo, si está en la calidad de cliente, téngale paciencia a su abogado. Pero también hay que supervisarlos porque hay malos colegas que al final pues realmente sí no trabajan y pues no caminan los procesos de los clientes y por eso es que la gente al final pues para desconfiando. Pero para entrar en materia, Lick, ¿cuáles serían, nos podrías explicar como cuáles serían las etapas de un juicio de daños y perjuicios en palabras simples para que la gente vaya entendiendo, pues que de repente dicen, yo sí quisiera demandar por daños y perjuicios porque tuve este problema y creo que es viable, para que la gente conozca cuáles serían las etapas de un juicio de daños y perjuicios? Sí, claro, pues en este caso sería un juicio ordinario de daños y perjuicios y este el proceso está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y se lleva el trámite del juicio ordinario, pues presenta obviamente la demanda, que hay que cumplir con ciertos requisitos que establece la ley, ¿verdad? Para poder entablar la demanda. El juez va a calificar de que se cumplan con todos estos requisitos que establece la ley para poder admitir a trámite la demanda. Una vez admitida a trámite, pues se le debe notificar a la otra persona para que tome la actitud procesal que considere y pues interponiendo ya sea lo que se llama como excepciones previas, ¿verdad? Que es al final un mecanismo como de defensa. Exactamente, un mecanismo de defensa en contra de las pretensiones que está haciendo valer la parte actora, ¿verdad? Entonces se debe llevar pues este proceso, ¿verdad? Y dependiendo de qué excepciones sean las que se hagan valer, pues pueda que declaren con lugar las excepciones o las declaren sin lugar. Y pues ahí ya se continuaría, ¿verdad? Con el tema del proceso del juicio ordinario y se abre a prueba para que pues se diligencien tanto ya como se ofrecieron y se propusieron los medios de prueba, cada quien en su momento procesal oportuno, dependiendo de cuál sea la actitud que se haya tomado, ¿verdad? Entonces, se puede obviamente tanto interponer excepciones previas o también contestar la demanda en sentido negativo y solo decir, mira, yo me opongo por estos motivos, razones y circunstancias y ofrecer esos medios de prueba. Entonces después ya se da un periodo de prueba en donde el juez entra a valorar, ¿verdad? Se diligencian, dependiendo de qué tipo de medios de prueba sea, pues si son testigos, se declaran los testigos, declaración de parte de cada una de las partes, puede declarar también dentro del proceso y el juez ya valora y pues finalmente ya después dicta una sentencia, ¿verdad? Dependiendo de los argumentos que hayan vertido cada una de las partes y
de la valoración que le ha dado él a los medios de prueba. Algo que hay que mencionar, Lick, y realmente creo que el guatemalteco y todos, pues al final conocemos de los juicios, pues son los juicios penales que al final se lleva, y vemos en la televisión que pues los medios cubren a ese tipo de casos penales, que si bien es cierto, nos damos cuenta que prácticamente el proceso penal es oral. Entonces vemos la participación del abogado, la declaración del sindicado, la acusación del Ministerio Público. Pero en este tipo de casos, que son casos civiles, en sí, la oralidad es muy poca, ¿verdad? Porque se va, si no estoy mal, y me vas a corregir ahí, Lick, que un 80% por escrito. Sí, a diferencia cabalmente del tema de los procesos penales, ¿verdad? Y algunos otros casos que son meramente orales, ¿verdad? El tema de la vía civil prácticamente en su mayoría es únicamente por medio de escritos. Todo se hace por escrito y únicamente, en dado caso, si así se ofreciere, ¿verdad? El tema de los testigos, la declaración de los testigos y la declaración de parte, pues se lleva obviamente de manera presencial, que tienen que acudir a una audiencia ahí en el juzgado, ante el juez, y pues se le hace el bajo juramento, ¿verdad? De que conducirse con la verdad y nada más que la verdad, de responder ciertas preguntas que haya solicitado alguna de las partes, ¿verdad? O relacionado con el hecho, con lo que se quiere probar. Entonces, en su mayoría sí es únicamente por escrito. Sí, y yo comentaba esto, Lick, porque en ocasiones hay guatemaltecos y hay personas que vienen y dicen, ay no, a mí eso de ir a hablar ante un juez, eso sí me da pena y yo por eso pues mejor la dejo ahí y no tomo acciones. Pero es importante resaltar de que en este tipo de juicios de daños y perjuicios, al final, pues si pide la declaración, o sea, la declaración de parte, la que estableces, que es una confesión donde le hacen preguntas, pues tendría una intervención tu cliente, nada más. Y el resto, todo sería por escrito. ¿Qué quiere decir eso? Que el abogado tiene la mayor parte de trabajo. Entonces, para quien tenga un problema y quiera demandar a alguien, pues tiene que tomar en cuenta que aquí no va a haber participación y como a muchos no les gusta participar porque obviamente les da miedo, sienten nervios hablar, aquí no, este no va a ser el caso, porque se va a llevar el juicio prácticamente casi que todo por escrito, el abogado lo va a ir haciendo. Pero tomemos como base tu explicación y hipotéticamente, digamos, se declara la sentencia con lugar, no hay recursos ni nada. Y luego, pues se le notifica a la parte que se está demandando, pero si esa parte no tiene dinero para pagar esos daños y perjuicios, porque al final acá el fin del proceso pues es recuperar económicamente el daño y el perjuicio que se ocasionó. Pero si no tiene dinero para pagar, ¿qué sucede en ese caso? Sí, sí, la finalidad, ¿verdad? De acudir obviamente a la vía judicial es conseguir o percibir, ¿verdad? El pago de ese daño y mediante, pues, económicamente, ¿verdad? Y con efectivo prácticamente, ¿verdad? Pero, pues, también hay que tratar la manera de que la persona que se ve obligada a resarcir los daños, pues, lo pueda hacer a través de otro modo, ¿verdad? No necesariamente siempre en el efectivo, sino que puede ser tal vez con algún bien mueble o inmueble que tenga, puede ser un carro, una propiedad, ¿verdad? Obviamente hay que ver cuál es el monto que se estableció en la sentencia y pues obviamente solo se pagaría esa parte y el resto, supóngase, si fuera un bien inmueble, pues el resto obviamente le queda al propietario, ¿verdad? Pero si en definitiva la persona de verdad no tiene nada con qué pagar, pues ahí sí, lastimosamente, no se puede realizar nada porque pues no tiene cómo pagar y en estos casos, por deuda, pues no hay cárcel, ¿verdad? Pero al final, como lo decías, pues se le decreta algún embargo, cuentas bancarias, propiedades, vehículos, ¿verdad? O sea, no hay cárcel, pero están esas medidas precautorias que al final, pues como asesor, las vas a plantear para garantizar el proceso. Sí, es correcto.
Parte de lo que nosotros como abogados debemos realizar al momento de plantear una demanda, pues es investigar, ¿verdad? Averiguar si la persona en contra de quien se va a plantear la demanda, pues posee algún objeto material, ya sea un bien inmueble o inmueble con el cual pueda pagar, ¿verdad? O en todo caso, pues si no se tiene el conocimiento, pues igual solicitárselo al juez, ¿verdad? Dentro de la demanda, ya sea el embargo de cuentas bancarias, monetarias que tenga de ahorro, a plazo fijo, de inversión, ¿verdad? Cualquier cuenta que tenga la persona, su nombre, una anotación de la demanda en los bienes inmuebles para que se inscriba en el registro de la propiedad para que durante lo que dure el proceso, pues la persona no pueda vender el bien inmueble con el fin de que no quiera pagar después, ¿verdad? Y también se puede solicitar el arraigo de la persona para que no salga del país, como una medida para pues, obligar a que esté dentro del proceso y que pueda responder, ¿verdad? Al momento de que se dicte la sentencia. Para básicamente todas estas medidas buscan resguardar las resultas del proceso, es decir, que al momento de que se dicte la sentencia, pues se tenga con qué pagar, ¿verdad? Por ejemplo, también se pueden solicitar que se hagan las anotaciones. Si la persona tiene vehículos, pues que se haga un oficio a la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Específicamente al registro de vehículos, para que ellos se inscriban en ese vehículo que tenga la persona demandada, que existe una demanda en trámite y pues que tampoco pueda vender el vehículo y en dado caso pueda pues pagar con ese vehículo el daño que se haya causado. Sí, porque hay que decirlo, no es que estemos criticando a los colegas, pero muchos colegas vienen y hacen videos y dicen, no, por deuda no hay cárcel. Sí, pero todas las medidas precautorias que le acaba de decir Eli, que al final prácticamente lo dejan sin nada y hasta que usted no tiene nada, pues ahí incluso siguen viendo ellos el hostigamiento, eso pasa mucho con las tarjetas de crédito. Hostigamiento en la mañana, al mediodía y en la noche, pero y dicen, voy a bloquear el número, así ya no me llaman. Le llaman de otros números, no sé cómo le hacen, pero le llaman de otros números. Entonces es muy importante que usted sepa de que sí, es cierto, no hay prisión por una deuda, pero sí hay un montón de medidas precautorias que al final se las van a aplicar porque recuerde que si usted le debe a un banco, el banco va a hacer hasta lo imposible porque existen casas de cobranzas o firmas, pues que ni son tan firmas porque son casas de cobranzas que se dedican al hostigamiento al cliente. ¿Cómo ganan ellos? Por medio de un porcentaje de cobro. O sea, cuando ya le cobran a usted, ellos obtienen un porcentaje de lo que le cobraron a usted. Entonces, lo mejor es pagar. Y si tiene un proceso, también usted tiene que tener en mente que tiene esa opción de defenderse. O sea, no todo está perdido. Me mandaron a mí. No, yo ya perdí. ¿Para qué gasto? No, tiene la opción de usted ejercer una legítima defensa, como se dice en penal, una legítima defensa, ¿verdad? Que al final, pues acá también usted tiene la opción de poder contestar esa demanda y, como dice el licenciado, presentar sus medios de prueba para determinar de que usted no fue culpable o que usted no debe ser condenado a ese rubro porque usted, pues básicamente no tuvo la culpa, si hablamos de un accidente. Pero también me gustaría que explicaras porque ahorita hablamos de persona individual, bueno, y qué bonito, ¿verdad? Entre personas, yo mando a una empresa y me tiene que pagar y esto y el otro, pero una empresa puede reclamar daños y perjuicios. Sí, así es. También las empresas pueden reclamar daños y perjuicios, no es únicamente con personas individuales, ¿verdad? Sino que también con las personas jurídicas. Pues un ejemplo, a veces tal vez un poco común, es el que se da cuando hay un incumplimiento en un contrato, ¿verdad? Tal vez por una prestación de un servicio de una empresa, ¿verdad? De una entidad a otra. Por ejemplo, puede ser software, algún sistema para que esta empresa funcione y a su vez le dé este servicio a otra, ¿verdad? Entonces, puede ser que una de las entidades, de manera caprichosa, antojadiza o exagerando alguna de las causales para poder dar por terminado el contrato, lo termine antes de tiempo, ¿verdad? Entonces,
esta otra empresa, bueno, si hubiera sido por un año el contrato o la renovación del contrato y lo terminan a los 9 meses, todavía faltan 3 meses, ¿verdad? Entonces yo dejo de prestarle el servicio a mis clientes y también sufro un daño y un perjuicio por no poder continuar dándole el servicio por haberse terminado antes de tiempo ese contrato. Entonces, en ese caso, pues igual la empresa también podría demandar a la otra entidad con el fin de que le pague por los daños y perjuicios que se causan, ¿verdad? Porque al final sí hay una afectación. Que esos casos son los que has visto en su mayoría en base a tu experiencia, ¿verdad? Que las empresas al final se demandan por millones, y ahí hablamos de millones. O sea, por daños y perjuicios, ya sea incumplimiento de quien presta el servicio o quien lo da, ¿verdad, licenciado? Sí, es correcto. Ahí, pues ahí cuando son empresas muy grandes o transnacionales, ya hablamos de millones de quetzales o incluso a veces hasta De dólares, dólares. ¿verdad? Porque sí, cuando tiene un funcionamiento ya a gran escala, ¿verdad? Entonces el daño es mucho mayor porque dejan de percibir dinero lícito ya sea el objeto a lo que lícito que se dedique la empresa. Entonces, con base a esos montos, pues es que se calcula el resarcimiento de los daños y perjuicios. Entonces, sí, ahí ya es como que mucho más alto el monto, ¿verdad? De los daños De y perjuicios. trillones, diría el amigo. No, un saludo al amigo, el dueño de esa palabrita de trillones. Pero no, al final pues sí, este tema era importante tocarlo para que la población guatemalteca se enterara sobre los daños y perjuicios que a veces nosotros como guatemaltecos de a pie lo vemos inalcanzable, pero pues con la explicación que nos estás dando vemos que sí, cualquier persona puede plantear un juicio de daños y perjuicios. Y hablando de plazos, Lick, ¿cuánto nos podría llevar un proceso de estos? Pues podríamos decir un estimado, ¿verdad? Porque al final a veces pues también hay algunos juzgados que sí son un poco más rápidos que otros, pero sí estamos hablando dependiendo también, ¿verdad? De qué manera litiguen, ¿verdad? Porque a veces hay abogados pues que actúan de mala fe dentro del litigio, ¿verdad? E interponen recursos hasta por cualquier cosa, con el fin de retrasar el curso normal del proceso, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando, pues si bien nos va, yo diría que tal vez de un año, pero sí puede ser más tiempo, ¿verdad? Dependiendo ya sea de varias circunstancias, tanto del juzgado que conozca el proceso y también de la actuación de una de las partes, ¿verdad? Si buscan retrasar el proceso lo más que se pueda, pues también lastimosamente se puede dar, ¿verdad? Y la importancia también, ¿verdad, Lick?, de poder contratar a un abogado especialista en la materia. Porque si usted contrata a alguien que va a probar con su caso, se va a tardar 5 o 6 años, incluso yo creo que ni lo saque, ¿verdad? Porque pues obviamente siempre lo hemos recalcado acá, así como el licenciado que tiene muchos años en esta rama de estar viendo la vía civil y varios juicios civiles, pues obviamente podría tardarse el estimado que le da. Pero si usted contrata a alguien que le va a decir, sí, yo sé, y de repente nunca ha llevado uno, puede tardarse hasta años. Y yo creo que por ahí también es bueno comentar, Lick, que a veces la gente se decepciona de ciertos juicios que podemos llevar aquí en Guatemala porque ha caído en malas manos o en mala asesoría, ¿verdad? Sí, es correcto. A veces pues la gente también se decepciona porque pues el proceso es decir, mire, es que fíjese que yo llevo un proceso con un licenciado, pero ya lleva 6 años y no hay modo de que se vea un resultado, ¿verdad? O una sentencia, ¿verdad? Entonces, porque sí también depende mucho del profesional, ¿verdad? Del seguimiento, ¿verdad? De lo que se le llama procuración, ¿verdad? De los procesos en los juzgados, porque al final el abogado, pues, no es solo estar en la oficina también, ¿verdad? A veces también tenemos que acudir a los juzgados. Generalmente tenemos una persona que nos apoya en ese sentido, al que se le conocemos como procurador, ¿verdad? Pero a veces, pues ellos como solo generalmente a veces son estudiantes de derecho, entonces en los juzgados pues a veces no les dan como mucha importancia, entonces siempre es necesario que el abogado se apersone al juzgado, que conozcan quién es el abogado,
que lleva el proceso, que digan, este es el procurador del licenciado tal, ¿verdad? Porque ya también conocen al abogado y se le da el seguimiento al proceso, ¿verdad? Para que pues camine, ¿verdad? Porque sí que sí tiene que darse el seguimiento de los casos, ¿verdad? Es que en los juzgados nos encontramos de todo. Un saludo ahí a mis amigos de los juzgados, que se les quiere mucho, créanme, se les quiere bastante, pero es cierto, o sea, quieren que esté el abogado ahí presente, porque si no, pues no camina el proceso como nosotros comúnmente decimos a la hora de que llevamos un proceso. Pero sí, tiene razón el licenciado, o sea, hay que estar como abogado, o sea, uno debe ser el líder del proceso y estar acudiendo. Para que también la gente conozca, también sabemos que los daños y perjuicios se pueden cobrar en la vía laboral, en un proceso que obviamente hoy no es el tema, pero también hay posibilidades de cobrar esos daños y perjuicios en la vía laboral, ¿verdad? Sí, es correcto. También dentro del proceso laboral hay un rubro, ¿verdad?, que establece la ley, en este caso el Código de Trabajo, en cuanto a los daños y perjuicios, ¿verdad?, que una persona puede reclamar en contra de su patrono. Por esto generalmente pues cuando se dan el tema de los despidos de manera indirecta e injustificada, ¿verdad? Entonces pues la persona se ve afectada también, ¿verdad? Al ya no tener su trabajo y pues obviamente su fuente de ingreso, cuando obviamente la responsabilidad no recae sobre el trabajador, sino que únicamente al patrón. Sí, no, lo hemos dicho. Ahí yo como especialista en derecho laboral, pues se da el despido sin ninguna causa. Y obviamente nosotros lo llevamos a la vía judicial y al momento de que usted obtiene con resultado positivo de que sí se comprobó que su patrono no efectivamente lo despidió sin ninguna causa, le debe de pagar indemnización, que es un salario por cada año laborado. Y aparte, los daños y perjuicios por haberlo despedido sin ninguna causa. Entonces, hasta en la vía laboral, al momento que usted demanda a su patrono, puede usted obtener daños y perjuicios. Pero eso será en otro tema que por ahí les vamos a dar del derecho laboral, que es muy importante, tanto como trabajador conocer nuestros derechos laborales, como patrono también nuestros derechos como patrono. Porque a veces pues recibimos algún tipo de crítica que no, ustedes están con el trabajador. No, nosotros estamos para que las leyes se cumplan, pero también estamos para asesorar tanto a la parte patronal. Pero ahí más adelante vamos a sacar un episodio y ahí espero pues los comentarios de ustedes, qué quieren saber tanto como patrono o como trabajador. Recuerden que el derecho laboral, así como otras ramas, pues está en todo, porque o somos empleados o somos patronos. Pero hoy no es el tema, entonces no me desvío del tema, Lick. ¿Qué consejitos les darías a las personas que están pasando por un juicio de daños y perjuicios, ya sea porque los estén demandando, o qué consejo le darías también a una persona que sufrió un daño y un perjuicio para que plantee ese juicio? Sí, claro, con gusto. Básicamente, yo creo que lo más importante, ¿verdad?, es siempre asesorarse con un profesional, buscar a un abogado de confianza, ¿verdad? Porque sí es muy importante. Básicamente, a veces, si se da una conciliación, a veces la otra persona sí acude con un abogado y otra de las partes solo va a él. Entonces, sí es necesario siempre tener el asesoramiento de un abogado para que pueda ver y velar por los intereses de la persona, para identificar si en dado caso pues la otra parte quiere aprovecharse, ¿verdad? Y pues sacar provecho, ya sea del daño o del perjuicio, o al contrario, ¿verdad?, que se pague lo menos, que no se pague lo que realmente corresponde por el daño que se ha causado, pero es necesario y es muy importante que acuda con un abogado de confianza, ¿verdad? Y otro de los consejos, pues obviamente desde el momento en que se dé el daño o el perjuicio, pues documentarlo, ¿verdad? Empezar a recabar las pruebas para, si más adelante se ve la necesidad de acudir a la vía judicial, ¿verdad?, y si no se logra algún acuerdo por medio de una conciliación, pues tener ahí los documentos y los medios de prueba, ¿verdad?, para poder
comprobar que se sufrió ese daño, ¿verdad? Que es creo que lo más difícil en este tipo de procesos. No, y documentar eso es muy importante, incluso en el tema de los accidentes. Cuando alguien tiene un accidente, el primer consejo que hay que darle es que todo lo que gaste en medicamentos, en hospitales, lo vaya sacando con su NIT, porque él es el accidentado y al final, cuando él quiera reclamar ese resarcimiento que ya sería penal, pueda tener los medios probatorios, o sea, con documentos documentales para poder exigir la cantidad que realmente gastó, porque eso pasa mucho en los accidentes, Lick, que a veces la gente, pues, de mala suerte, en mal momento y mal día pasa, los atropellan y resulta de que llevan un proceso de recuperación muy largo, pues, y se va la persona por lesiones y pasa todo el proceso, pero en sí, yo creo que en esos procesos lo que hay que asesorar, y pues se lo digo a usted, que de repente espero que no le pase, pero por si algún familiar o amigo está pasando, usted le recomiende, es documentar todo lo que ha gastado. Porque al final ese proceso penal va a versar sobre que le regresen a usted lo que usted gastó los días que usted dejó ir a trabajar por la lesión, y no tanto por determinar de que la persona haya sido culpable. Por supuesto, pues va de la mano, pues, si al final no se llega a una conciliación, porque la conciliación, fíjense que la conciliación es bueno comentarla, Alec, que se puede dar en todas las ramas. Yo creo que ese momento no debe de faltar, la conciliación, porque somos seres humanos, y el INC no me dejará mentir, creo que podemos llegar a un arreglo sin utilizar el último recurso, pues que es el litigio, y que el juez, porque cuando nosotros llevamos un juicio, pues al final le dejamos el compromiso al juez, porque el IC está en la otra parte, yo en esta, y aportamos medios de prueba, y él debe de decidir si al final le da la razón a él o me la da a mí. Entonces creo que la conciliación debe reinar en todas las áreas, porque creo que somos seres pensantes y al final nosotros podemos acordar, ¿verdad, Lick? Sí, es cierto. Ahí sí, como dicen por ahí, hablando se entiende la gente, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que antes de acudir, ¿verdad? Así que uno como abogado, pues también es uno de los consejos que pues considero yo que debería de darse, es buscar la manera de conciliar, ¿verdad? Hablar. La conciliación, pues lo que busca es que obviamente ambas partes tienen que ceder a llegar a un punto en el que ambas estén de acuerdo, ¿verdad? Y entonces así evitar, ¿verdad? Porque a veces también es desgastante llevar un proceso civil, y incluso gente que dice, no, mejor yo no promuevo nada porque la verdad es que no quiero andar dando vueltas, dicen, ¿va? Sí. O no quiero andarme quitando la vida, dicen también por ahí, llevando esos procesos, ¿verdad? Entonces, si se puede evitar ese tipo de llegar a esas instancias, pues lo mejor es conciliar, llegar a un punto medio, llegar a un acuerdo, y pues que se pueda solventar en esa instancia, ¿verdad? Ahí sí definitivamente ya no se puede, porque la otra persona no, de verdad no quiere nada, ¿va? Porque a veces pues algunas personas también se cierran. Y que no, y que no. Pues ahí sí pues definitivamente ¿va? Hay que acudir a la vía judicial, pero que sea como el último recurso, ¿verdad? No, si los abogados sufrimos ustedes, pero nosotros callamos. No, y algo muy importante que hay que decir es que también existen, pues no son juzgados, no, que está la conciliación, como, ¿cómo le denominan? Son centros de mediación. Centros de mediación, gracias Lee por la palabra. Centros de mediación tanto en laboral como en la vía civil, y en lo penal, usted dígale a su abogado si tiene algún problema, tuvo un accidente o algo, que le pida audiencia al representante del Ministerio Público, una audiencia conciliatoria. ¿Para qué? Para que citen a la otra parte y platicar y de repente llegar a un acuerdo y ya no se desgastan en un juicio. Entonces, en todas las ramas tenemos las herramientas para poder conciliar. Pero, Lick, te agradecemos bastante. Es un tema, pues, al final que pudiéramos alargarlo más, pero la idea es dar pues notas claves, dar explicaciones breves para que pues, los guatemaltecos que nos están viendo pues vayan entendiendo este tipo de temas que no se tocan. Como siempre lo hemos dicho acá en el podcast, hay temas que nosotros tocamos que nadie los va a platicar si no estudias derecho. Y
Los daños y perjuicios son uno de ellos, ¿verdad? Entonces agradecemos tu participación, pero también la gente te quiere conocer, la gente quiere saber cómo contactarte, dónde estás laborando ahora. Pues sabemos que venís de una firma de mucho prestigio y que al final has visto muchos temas civiles y ahí pues obtuviste tu experiencia, pero contanos qué estás haciendo actualmente y dónde te puede contactar una persona que necesite tus servicios. Muy bien, con gusto. Actualmente me encuentro en un bufete de abogados, ¿verdad? El cual también compartimos, ¿verdad? Gustosamente. Se llama JR Law, ¿verdad? Ahí nos pueden, pues por ahí va a estar apareciendo, ¿verdad? El correo electrónico, número de teléfono. Nosotros estamos ubicados en zona 9 y pues nosotros prestamos, ¿verdad? Tanto temas civiles como los daños y perjuicios de los cuales se hablaron el día de hoy, pero pues también temas laborales, penales, ¿verdad? En los cuales si usted necesita apoyo, necesita asesoramiento, ¿verdad? Para llevar este tipo de casos, nosotros lo podemos apoyar con mucho gusto. Ya contamos con profesionales muy capacitados, con vasta experiencia, ¿verdad? En cada una de las ramas y pues será un gusto poder atenderlos. Sí, como lo dijiste, ahí somos parte de IRLO, que por ahí les van a estar apareciendo las redes sociales, números de teléfono, por si usted tuviera un problema. La verdad que a mí me encanta hablar de este tipo de temas y pues porque la verdad que esto debe saberlo el guatemalteco. A veces por desconocer, pues nos metemos a grandes problemas. Entonces, si conociéramos un poco de nuestras leyes, creo que nos evitaríamos gasto y problemas. ¿Algo más que agregar, Melik? Pues sí, quisiera agradecerte por la invitación para estar el día de hoy por acá. Muy agradecido, la verdad, estar en este espacio. Tu podcast tiene videos pues, muy interesantes acerca de temas muy importantes y pues con personas muy capaces que han dado, ¿verdad? Que han venido y han hablado acerca de esos temas. Así que los invito a todos ustedes que están en casa a que puedan ver todos los videos que están publicados, tanto en YouTube como en Spotify, que también está tu podcast. Entonces los invito para que puedan tener, ¿verdad? Ese conocimiento acerca de temas bien relevantes. No, muy bien dicho, Lee. Te agradecemos bastante por tu participación. La verdad que es muy valiosa la participación porque pues obviamente nos aportás bastante y no a nosotros, no que al guatemalteco que nos está viendo. Y si usted llegó hasta este momento, usted puede decir, ahora yo sé de daños y perjuicios. Recuerde, estamos en todas las redes sociales. No olviden en seguirnos, darle clic a la campanita y comentar a quién le gustaría que tengamos en el otro lado del set. Los espero. Hasta la próxima.